Pacificencial, armonitivo, bienvenidos, bienvenidas. Estamos reunidos en nombre de ti, oh sacra energía universal, Padre de toda paternidad, Dios. Ainsa a tus hijos energéticos, las energías etéricas, crísticas y del Espíritu Santo, nuestros hermanos espirituales. Ains a los demás, tus hijos, los resurrectos cristificados. Jehová, Sirio Sanakumara, nuestros hermanos espirituales, los Jesucristos, Yeshua en Pandirá, Samael Ambeo, Lakshmi Taimon. Almas autorrealizadas, hombres, superhombres, Cristos, dioses resurrectos, reencarnados, físicamente resurrectos e inmortales. Ainsa los demás resurrectos, cristificados, alabado sea Soy Dios manifestado e manifestado y siempre. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Om Masi Padme Hum, 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 Om Masi Padme Hum. Reunidos desde el Sumo Supremo Santuario Lakshmi Daimon Chirusher Lumen et Lumine, Monasterio Gnóstico Samarians, con el umicial evangélico bíblico concientizacional, desde la ciudad de Santana, de Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta. Vamos a seguir esta primera cámara inicial pública junior de motivación y vamos a ver una cátedra conscientiva en esta evangelización acerca de karma y dharma, y proseguiremos con la precámara básica, el tema 2, esencia, personalidad y ego. Quien nos va a dirigir, Switcher Taf, misionero. Activa tu chi. Allá donde estáis, seguí la praxis. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, om, om. Sigamos con el yoga de la risa para activar los centros magnéticos. La E, clarividencia, y coronilla polividencia, y el entrecejo, la clarividencia. La E, garganta, clarividencia, O, corazón, intuición, U, plexo solar, telepatía, A, pulmones, recuerdo de vidas pasadas. De agudo a grave, viceversa. La E. La O. Si no te sale, date uno acá. La U. La genera hormonas de la felicidad. Bien.
karma, dharma son dos palabras orientales, hindús, de la India y más, de allá de China, Japón, etcétera, que significa karma, castigo, dharma, premio. En sí tú generas tu propio destino, no te lo genera Dios. Dios más bien nos ayuda en esas etapas duras de la vida, extremas. Quien labra su vida es uno mismo, ya de una manera positiva, ya de una manera negativa. Dharma es premio, producto de tus acciones positivas. Entonces esa casa, esas tierras que tienes, ese carro, esos negocios, ese medio de transporte, esa salud, ese cuerpo sano, esa forma de rostro, tu estética, tu belleza, es producto de tu dharma, producto de tu esfuerzo y tu sacrificio, tus buenas obras que hiciste en la anterior existencia, y te lo mereces, disfrútelo. Y lo contrario es producto de las cosas negativas que uno mismo practicó en otra existencia, con sus propios egos, posilges, defectos psicológicos, con sus propias virtudes mal manejadas y con la personalidad que se tuvo en otra existencia. Entonces está cosechando lo que antes uno mismo ha sembrado. Revisa tu vida, ¿te gusta? Revisa tu salud, revisa tu cuerpo, revisa tu estatus económico, revisa cuánto de dinero tienes, cuánto de prestigio social tienes y todas esas cosas positivas. Eso es producto, si lo tienes en abundancia, de tu dharma, y si no lo tiene, producto de las cosas negativas que en otra existencia ha hecho. Si le falta salud, si le falta dinero, si le falta amor, si le falta prestigio social, te falta fama, producto de el género de karma con sus posilges y, como ya dijimos, virtudes mal manejadas y falsa personalidad. Por ende, cuida tus actos y deja de pecar. El mejor negocio que puedes hacer en la vida es ello. Y a su vez comenzar a generar dinero cósmico. Ábrete tu como kiosco cósmico, tu como empresa cósmica, para que generes dinero. Un dinero llamado Dharma o moneda cósmica. Y que cada día vaya entrando en ti esa moneda, que te la van registrando en los mundos superiores de conciencia, quinta dimensión, los dioses, diosas encargados de la ley divina de Dios, del Padre de toda paternidad. Pagan bien por los actos positivos que generas en esta existencia, para que vaya arreglando las situaciones negativas de la otra existencia y de pasadas. Existen deudas de otras vidas también, por pecados extremados que han quedado ciertos saldos, deudas de vidas pasadas. Vea el caso de Job. No es que Jehová, uno de los tantos dioses, que es nuestro Nash Hermans espiritual, nuestro maestro, uno de los tantos hijos de el Padre de toda paternidad, no es que él estaba en una situación de apuesta con el diablo para ver si Job le quiere o no le quiere. Si tu Dios está haciendo eso, cámbiate de Dios, busca otro que no esté jugueteándose contigo. En este caso, Jehová Alá, o Jehová, que lo llamamos acá, haya revisado en los tribunales de la ley divina cuánto de karma tenía Job, producto de su posilge pecados que hizo en otra vida, por sus virtudes mal manejadas también, y la falsa personalidad que tuvo en otra existencia. Y a su vez, viendo que tiene un enorme castigo por sus malas acciones, entonces los dioses también hacen ciertos escenarios iniciáticos para que la humanidad, pues, en las futuras existencias, aprendamos de esas situaciones.
Entonces ahí si le ha llegado a tentar a algún diablo, algún Yahvé o Yahweh o algún Lucifer, a Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, se haya dado ciertos escenarios contados ahí en los libros hebreos. Revisar la vida de Job. Pero si Jehová hubiese ido arbitrariamente a castigarle a Job por estar en las apuestas con algún Dios ha caído, se echaba su carmaza duro por andarle haciendo daño a su discípulo en vez de protegerlo. Pero Jehová es un ser despierto, uno de los tantos dioses autorrealizados. Pero acuérdate que los dioses también pecan y cometen errores, se equivocan, pues son hombres, superhombres. Pero en medio de ello, te das cuenta del terrible karma duro que tenía Job de otras vidas. Y en la vida que estaba pasando, estaba justo, estaba cumpliendo el decálogo, no pecaba. Se evitaba al máximo de ello. Pero le pasó terribles situaciones, porque tenía sus karmas duros de la otra existencia y saldos de otras vidas. Esos saldos de otras vidas es por pecado extremo, y que la ley divina, cuando mueres, el cuerpo físico va para el panteón y a su vez va a dar cuentas ante los tribunales de los actos positivos y negativos que he hecho acá. Y si ha pecado extremadamente, pues le mandan su karma a pagar, pero por misericordia le dejan cierto saldo allí para que lo pagues si es que te vas a iniciar a hacerte un dios diosa con la praxis de los 3 factores, entrar a tu carrera iniciática, o si no, allá en los mundos infiernos que lo pague el ego, el posilge, después de un ciclo de 108 vidas. Entonces le cayó el karma duro a Job, estaba en su carrera iniciática de Dios, o sea, transformarse en un Dios, un ángel, un arcángel y más, pero tuvo que arreglar cuentas con la ley divina. Los karmas duros son casi incanjeables incluso para los maestros, maestras espirituales y para los mismos dioses. Entonces le pasó lo que le pasó. Y Dios, el Padre de toda paternidad, y su hijo Jehová o Jehobalá no pudo ayudarle a Job en esas situaciones de que no le llegue esa desgracia. Le llegó, porque Job mismo se labró su destino en otras vidas. Entonces ahí nuestros Nasharman, los dioses diosas, quedan limitados ante esas situaciones. Y el Padre de toda paternidad queda limitado. Y la energía crística del Espíritu Santo y etérica también quedan limitados. No pueden milagriarte en esas situaciones extremas. Ese es el famoso karma duro. Pero hay una solución, ya lo dio Jesucristo. Le costó toda una cruz también para darnos eso y entregarnos su libro del Pistis Sofía, con su capítulo 141 y 142, para que te lo autopractiques en tu vida mismo. Ese te liberta de esas desgracias extremas porque sirve para levantar karma duros. Te perdona pecados de eyaculadera seminal, pecados de adulterio, de traiciones, de fornicaciones. ¿Qué son las fornicaciones? Que se haya ido pues a los burdeles, el acto sexual allí. Y otro pecado muy diferente es el de la eyaculadera seminal, revisada en Levítico 15 también. Entonces esos pecados extremos que te siguen incluso contra la vida, te lo levanta con un arrepentir conscientivo, ese ritual dado por Jesucristo. Pero con la firme resolución de que te mientes y dejes el pecado y que practiques las meditaciones de muerte de posilge. Se practique la transmutación de la energía sexual, magia sexual sin eyaculadera seminal. Te conectas en el acto, llenas soltería, mayoría de edad, en parejas estables, de los misterios de los silabestales, amistades tántricas o parejas de enamorados, novios solteros en vida prematrimonial, o los diferentes tipos de matrimonio, por unión libre, registro civil, rito religioso. Te conectas en el acto Selaukshés, disfrutas y te retiras en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin eyacular, sin sacar de tus órganos sexuales ni una gota de semen ni espermatozoides.
Y tu dama, sin perder tu vitrolio líquido, tu semen, ya los óvulos los autotransmutas, tu cuerpo está diseñado para ello, te hicieron más casta. Y con la resolución de generarse uno dharma, hacer buenas obras por las demás personas y dejar el vicio de la pecadera. Domina siquiera tu posilgeo y luego elimínalo. Entonces ahí ese rito está más activo y lo dio Jesucristo para cúpulas especiales, cámaras especiales. Pero ahí lo tienes ahora al público para la humanidad. Vaya al libro, entre a la biblioteca nosirasrenio.es.tl, luego a biblioteca, y pues ahí tienes ese rito. Y autopractícatelo mínimo una vez en el mes para tu propio beneficio. Y ves a tus seres queridos en casos extremos de vida o muerte, autopractícatelos. Y autopractíqueselos a ellos. Ese ritual te va a librar de un montón de cosas negativas. Eres tal vez vicario, eres maestro de una sede gnóstica samariana, o en general de una iglesia gnóstica de las demás existentes en el planeta, ya seas gnóstico católico, búdico, crísnico, católico romano, ortodoxo, evangélico, etc. Y tienes gente a tu mando, a tu liderazgo. Tienes misioneros, tienes clérigos, clérigas. Practícalos a ellos ese rito para que no mueran algunos antes de hora, producto de terribles karma duros que tienen de otras vidas, generados por sus pecados. Ahí tienes el rito, el original dado por Jesucristo. Para eso lo dio. Y si no lo practica, y ya sabiéndolo, pues grados de karma, lógicamente. Y oriente a sus fieles que vayan y se lo practiquen en sus propias vidas para sus propios beneficios. Entonces ahí se libra de karmas. Para eso te ponen de dirigente, de líder, para que les des un aliento y herramientas y armas especiales para que combatan sus situaciones extremas de la vida y maten karma, acaben karmas, pero con sabiduría, inteligencia y la práctica de ese rito, y a su vez las buenas obras por las demás personas. Abre tu como kiosco dármico, tu como empresa dármica, tu como negocio dármico. Para ello júntate en alguna iglesia, por ejemplo, o si no te gusta la parte de iglesias, de religiones, iglesista, templista, júntate en alguna orden esotérica, en alguna orden o de ciencia, arte, filosofía mística, y ya tienen organizado cierta área de hacer buenas obras por las demás personas. Y ahí comienza a practicar. A su vez, ábrete tu fundación de obras sociales, es tu como kiosco dármico, para que generes dinero cósmico día a día. Generes como oro, como plata, como diamante. Que va a haber una transacción de esas buenas obras que haces acá, a que se acumule ese dinero cósmico en los mundos superiores de conciencia, y tu Madre Divina, energética espiritual y Padre espiritual particular intercedan ante la ley divina de Dios y sus arcontes para que te vayan canjeando karmas por buenas obras que vayas haciendo. O sea, en vez de ir perdiendo una oreja, un dedo, un ojo, un pie, etcétera, tú pagas con buenas obras. ¿Quieres ganarte más dharma? Haz buenas obras por la vida. Ayuda a que personas se curen, se sanen, como ya enseñó Jesucristo. Estás enfermo, anda y cura a otros. Pero ¿cómo? Si ya está ahí al borde de la muerte. De ahí a su oración a Dios, la Sacra Trinidad, energías crísticas del Espíritu Santo, y a los dioses de la medicina universal que curen a las personas. ¿Para qué te dijo eso Jesucristo? Pues nos dijo eso para que nos generemos dharma en esos momentos extremos de la vida y salgamos triunfantes. Genérate dharma. Haz obra social por las demás personas para tu propio bien. Mientras ayudas a los demás, te estás ayudando a ti mismo, como enseña Buda. Mientras pides por otros, estás pidiendo por ti mismo. Entonces agárrale el gusto siquiera desde allí, que te guste tener dinero cósmico,
allá en los cielos, en los mundos superiores de conciencia. Pero para ello tienes que esforzarte, tienes que laburar, así como vas a generar dinero físico, tienes ahora que aprender a generarte dinero cósmico día a día. Tienes que hacer eso, tenemos que hacer eso. Si quieres vivir una vida de salud, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, y que llegue sano de cuna a urna. Fuerte, energético. Ahora, si ya está en situaciones extremadas, igual, aprenda a generarse Dharma para que con eso pague esas cuestiones extremas. Una anécdota que cuenta nuestro Nash Herman Teófilo Bustos, o Lakshmi Taimon Jr., Cristo Dios, tenía un discípulo, y aquel discípulo estaba padeciendo ciertas situaciones de salud. Era clérigo, sacerdote, que llama, de la iglesia gnóstica, mejor llamado clérigo. Una persona que era misionero, estaba dedicado a las cosas de Dios, y ya practicaba sus 3 factores de la revolución de la conciencia. Pero aún así el karma le rugía como un león muerto de hambre. Entonces, ¿qué hizo el Bodhisattva Teófilo Bustos o Lakshmi Daimon Jr.? Salió en cuerpo astral, se fue ante los tribunales de la ley divina en la 5ª dimensión a pedir por su discípulo y a echarle una mano de acuerdo a su dharma que haya tenido y karma que tenía el maestro. Iba a interceder por su discípulo. Pero los arcontes de la ley divina le dijeron: pasa, y le mostraron como un tipo plasmas. Mira lo que he hecho en otras vidas. Estaba en la senda de la luz. De ahí se retiró y comenzó a hacer magia negra, a hacer muchas crueldades por la gente, extremas. Se generó un horrible karma duro. Le dijeron: producto de esto nos debe. Ahora morirá. Era una persona pues madura, sería entre 35, 36 años en adelante. Y luego nacerá en otra existencia. Y desde que nace seguirá en situaciones de sufrires, producto de sus pecados extremos. Y después de que pague lo que debe, entonces pues ya surgirá otro tipo de circunstancias en su nueva vida. Eso es lo que le viene para tu discípulo. Y tú hazte al lado, porque tiene que pagar ese karma, tiene que pagarles a la ley divina de Dios. Tenía que pagarles esos egos del discípulo y tenía que pagar esa virtud mal manejada del discípulo y en sí esa alma que estaba en su proceso de autoconquistarse como alma mismo. O sea, ahí el dharma que tenía Lakshmi Daimon, sus súplicas, sus oraciones, no sirvió ante los tribunales de la ley divina. ¿Y qué tuvo que hacer el maestro? Dice pues que se apartó y salió de sus tribunales, volvió al mundo físico y le anunció eso al discípulo. Dicho y hecho, después de un tiempo murió el discípulo. Y allí tienes un caso de esas situaciones extremas. Pero también hay otras que interceden nuestros almas espirituales ante los tribunales de la ley divina. Tienen que ellos pagar con su dinero cósmico, con su billete cósmico, pagarle ante los tribunales de la ley divina lo que debe el discípulo o discípula, porque nada es gratis. Si ellos se meten a hacer algún milagro, pues tienen que poner su dharma. Si no tienen dharma, tampoco pueden milagrear. Y si el caso es extremo, como el caso de un karma duro, tampoco sirve el dharma que tengan, el dinero cósmico. Tienen que pagar en pellejo a los discípulos, discípulas. Pero hay la misericordia de la ley divina. Pero a ver si Cristo Dios Lakshmi Daimon Jr. o Teófilo Bustos le hizo el ritual de Jesucristo capítulo 141 y 142 a su discípulo. Tienes allá unas segundas cámaras, por ejemplo, y está organizado en las presegundas cámaras, y en estas cámaras públicas en la parte de iglesia
rituales, el ritual de Jesucristo, el original. Y eso se lo practica, por ejemplo, en esta sede mes tras mes, para evitar esas situaciones extremas y evitar que mueran antes de hora. Bueno, ya están sentenciados por la ley divina, pero permitir que siga la vida continuando en esas personas que están jóvenes. Entonces hay veces en muchas sedes que muere gente, misioneros, clérigos, tienen mucho karma duro, pero si tú como dirigente no les practicas ese ritual o no les das para que lo autopractiquen en casa, pero en tu sede tienes que practicar mes tras mes ese rito. Entonces, soluciones. En segunda cámara, Samuel Ambeor da la misa de Huiracocha, que Huiracocha la sacó del original, del Pisti Sofía, pero ya adaptada a una misa para sociedad. Entonces, saca la misa de segunda cámara que dio Huiracocha y establece el original del principal de Jesucristo. Y la otra misa, dala públicamente como orienta Samuel Ambeor a la humanidad, en iglesias públicas, solucionado. Y en las iglesias públicas también ubica el ritual original de Jesucristo. Entonces con eso hiciste una obra de caridad extraordinaria a la gente de tu sede para este y los futuros milenios. Y evitas desgracias extremas. Porque para eso le costó todo ese vía crucis a Jesucristo. Y tuvo que morir, resucitar y luego dictar ese rito y ese libro. Lo dio después de resurrecto. Entonces despierta como líder, como dirigente, por el beneficio de usted mismo y de su gente. Y a su vez enseñe que las personas vayan y se lo hagan en su casa, con sacra unción, ya como enseña Samuel Ambeor en sus misterios mayores. Cada familia tiene que tener su santuario en casa. Y combinas con la iglesia pública, con las segundas, terceras cámaras, arreglada la cuestión. Y aparte de eso, es dirigente de una sede gnóstica mundial. No va a andar peleándose pues con los misioneros, o con los congregados, o con la gente que tiene, por ejemplo, grupos misionales en el internet, porque no han ido a recibir un curso de ti, sino simplemente se han despertado y se han puesto ya su kiosco dármico, como kiosco dármico, su empresa dármica, y ellos ya están ganando billete cósmico por el internet. No tienen el por qué avisarte que van a hacer caridad. ¿Y qué tienen que hacer? Comenzar a compartir los libros de la sabiduría a la humanidad, tanto de la sabiduría gnóstica samaliana, de la sabiduría de Huiracocha, de la sabiduría gnóstica de Krishna, de Vishnu, Brahma, Shiva, de los libros hebreos, etc. Sin pedirte ningún tipo de permiso. Seas maestro, maestra, no hay para qué, porque no lo están dando a nombre de tu sede, sino a nombre personal. Ahora, diferente es que esas personas en tu sede que representas quieran hacer un curso de misioneros locales, nacionales e internacionales. Entonces ahí sí tienen que pasar por todos los parámetros institucionales para que les dé su carnet de misionero o misioneras. Y ya de graduados, no vayas a creer que recién van a comenzar a dar misión. Mientras están sentándose el día de hoy en un curso de misioneros, hoy tienes que aceptarles con un grupo en el internet, porque son estudiantes prácticos. Y si no tienen un grupo en el internet, entonces pues lógicamente les orientas que lo abran y luego se afinen para que hagan el curso de misioneros, misioneras. Pero ellos ya están dando misión. Y si se enfada tal vez algún maestro, maestra espiritual, que su alumno antes de eso ya estaba dando misión, entonces ¿por qué le andas enseñando que haga sacrificio por la humanidad? El que se enfada es tal vez la envidia, tal vez la ira, el orgullo del dirigente tal. Mejor pues que tu congregado, desde antes que pise tu sede institucional, ya esté dando misión por internet.
Hay en cierto caso de ciertas sedes que hasta los botan de instituciones porque están haciendo caridad, dando el mensaje a la humanidad. Entonces es un perfecto ridículo de parte de ciertos directivos que quieren obstaculizar a personas que ganen dinero cósmico, dharma, por sus falsos conceptos egoicos. En estos tiempos quedarías como en una situación de como estar en los tiempos de los cavernícolas, por ejemplo. Tienes toda la posibilidad de generarte mucho dinero cósmico y enseñar que tu gente se genere, así sean congregados, así no quieran ser misioneros oficiales de la sede que representan. Entonces, más bien, incentíveles y enséñeles cómo se han de ganar dharma, dinero cósmico, y que lo den a nivel personal, que se abran sus fundaciones de obra social, de concientización, aparte de la sede institucional que están, de Gnosis Amaliana o en general, a nivel de toda institución estamos hablando en el planeta. Y tú como humanidad, como persona, despiértate que por tu propio bien es mejor que generes tu dinero cósmico para que te apartes de desgracias extremas que puedan llegar a tu vida y mejor lo canjees con buenas obras. Y ahí pues no vas a estar obedeciendo al ego posible de tu directivo, directiva, de tu vicario, de tu maestro, maestra, de tu pontífice, de tu pastor, de tu ministro de iglesia, que no abras un centro de conciencia por internet. Ábrete grupos en Facebook, integra personas, en WhatsApp, en YouTube. Y de ahí invítales también a tu institución que vas, ya sea la católica ortodoxa, romana, Tao, la Gnosis Amaliana, etc. Ponte un nombre especial, busca un logo especial y listo, ya estás generando tu dinero cósmico. Ahora no te gusta dar allí la palabra, no te gusta dialogar con la gente, sencillas publicaciones. Tienes tantos libros de sabiduría conscientiva. De Samuel Ambeor tienes 82. De Laxmi Daimon tienes unos 107 libros. 525 conferencias de Samuel Ambeor. Tienes los libros hebreos, 66 o más. Tienes el Bhagavad Gita, tienes el Corán, tienes Mahabharata. Libros de Upensky, de Krishnamurti, etcétera. Los libros de 52 libros de Nahamadi. Haga con eso misión. Comparte esos links de lo que ya está ahí en YouTube, por ejemplo. Es todo. Y ahí te estás ganando dinero cósmico para tus bolsillos y que te lo van a guardar allí en los mundos superiores de conciencia. Te van a transaccionar esas buenas obras por Dharma. Y con eso va a vivir súper bien. Y le va a ir llegando más salud, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva. Ahora, no quieres afiliarte a ningún culto de iglesia. No quieres afiliarte a ningún orden esotérica de ciencia, arte, filosofía mística. No hay problema. Simplemente abre tu como negocio cósmico, tu como kiosco, tu como empresa cósmica. Y comienza allí a laborar y generar tu Dharma para ti. Sigue practicando el nacer, magia sexual sin derrame del enseminis, los Bajloris Mudras, masajes en los órganos creadores sin derrame del enseminis, las meditaciones de muerte posilge y vas para el reino de los cielos. Estéis en la gran ciudad, la gran selva o la gran montaña. De ahí desde ese templo cuerpo físico donde vives, ese cuerpo donde vives es ello, sigues tu carrera de Dios diosa. Sin necesidad de ninguna sede espiritual, simplemente con la práctica de aquellos tres principios. Pide asistencia primeramente a Dios, la Sacra Trinidad, las energías virginales y de Christus Daimon de Dios, energías que nunca caerán. Y hazte amigo de algún Dios diosa que te caiga bien, ya sea Jehová, Jesucristo, Samuel Ambeor, para que te echen la mano en casos extremados de la vida. Cuando vayas a pedirles una ayuda, pídeles que te la den de una manera libre, gratuita, voluntaria, en nombre de la amistad y la misericordia, si así lo pueden hacer. Y listo, autorrealícese. Los negocios cósmicos con la ley divina, estás en casos extremos de vida o muerte, haga un negocio cósmico con la ley divina, encienda 3 velas y escribe un papel
Fulano, fulana de tal, pide un negocio cósmico a Dios primeramente. No vas a ir a pedir primero a las logias blancas. Sobre ellas está Dios, el Padre de toda paternidad. No estamos hablando de tu Padre espiritual. Dios, el Padre de toda paternidad, es Padre también de tu Padre espiritual y Madre divina energética. Entonces diríjase al principal, a la sacra energía universal que va más allá de los nombres y de los dioses diosas, que por medio de la ley divina superior de él y sus energías y jerarquías, los arcontes de la ley divina, le eche la mano en el siguiente negocio cósmico. Y ahí escribe que le perdonen ese cáncer, que te perdonen esa situación de que esos ojos ya no quieren ver. ¿A cambio de qué? De que vas a hacer buenas obras por la vida. Te comprometes a 1 año, 3 meses, 1 mes, a ir a ayudar en el hospital con unas manzanas, con unas frutas, etc. Y luego firmas y quemas eso unas 3 veces. Quema en carbones, si puedes con incienso. Entonces, llegues aparte ante los tribunales de la ley divina y revisan ahí tu fax que has mandado. Y te echan la mano. ¿Quién te echa la mano? Dios primeramente y luego sus energías y sus hijos, los dioses diosas. Y te conceden el crédito cósmico. Estás con más deuda ante la ley divina, pero te has comprometido a pagar con buenas obras. Cumple, estás haciendo pacto con Dios y con los dioses. No sea ahí trampa. Y va a ver cómo soluciona sus situaciones. Y si el caso es extremo, karma duro, que parece un karma pero se va a venir a karma duro, pues ya tienes la solución del rito de Jesucristo. Autopractícatelo y también haga el negocio cósmico. Entonces así el anhelante y el practicante de la senda espiritual va saliendo de situaciones extremas de la vida. Seas quien fueses, tengas la edad pues que tengas ya desde un uso conscientivo, tú ya abres tu negocio cósmico por el internet. Tienes unos 10 años, tienes unos 20 años, tienes unos 100 años, funda un grupo de conciencia allí por los medios de comunicación y comienza a mandar links de sabiduría, de Lao Tse, de Buda, etc. Para tu propio bien. Cuando entiendes que eso que haces es para tu propio bien, entonces te va a dar gusto de lo que estás haciendo, porque está generando dinero cósmico. Si lo haces con interés, no importa, que la ley divina igual, Dios, por medio de su ley divina, igual te paga tu cheque de regalías, como cheque de regalías, o sea, tu dharma. Ahora, si lo haces sin interés y por sentir una ayuda total a la humanidad, igual la ley divina te paga, pero te paga un poco más. ¿Cómo que ganas en euros? Y si lo haces con interés, ganas, pero una moneda menor. Pero ganas, igual ganas. Entonces, por lo que sea, hágalo. Y vea los beneficios de lo que es generarse dharma para su propio bien. Ahora no quiere hacer nada, no le importa. Entonces vendrán consecuencias. Revise lo que tiene de otras vidas a pagar y comenzará los ayes, los dolores y un montón de cuestiones. Ya en la salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva, porque eso quiere. Ya tiene la solución. Vea usted lo que le conviene hacer en su vida y comience a arreglar sus propias maletas. Que la solución está allí. Máximas de Samuel Ambeor: haz buenas obras para que pagues tus deudas. Al león de la ley se lo combate con la balanza. No solo se gana karma por el bien, no solo se gana karma por el mal que se hace, sino por el bien que pudiendo hacer no lo haces. Entonces por eso también se gana karma. Acuérdese de esa máxima. Y la virtud mal manejada trae desastres también.
O sea, la calma, la castidad, la humildad mal manejada, te desgracia también la vida. Y en ese tipo de karmas o karmas duros no mete cuchara el ego ni la falsa personalidad, sino usted mismo, porque pecó con usted, que es la conciencia, la esencia, de una manera pues que no supo dominarse a sí mismo. Usted mismo pecó con su virtud, porque usted es la virtud. Y eso tendrá que pagarlo pues en pellejo. Pero hay remedios y remedios, y ahí tenéis las soluciones. Para eso es esta cátedra conscientiva que se ha compartido. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Y allá donde estáis, seguidlas. Om Masi Padme Ju, 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 Om Masi Padme Ju. Alabado sea Dios. Vamos a proseguir con la siguiente concientización en esta evangelización bíblica. Acordaos que tienes la Biblia de la Orden Yod-He-Bauj que estamos hoy, y ahí entrad en ordenyodhe.es.tl y la tenéis pues en audio. Disfrútala. Pre-cámara básica, tema 2, esencia, personalidad y ego. ¿En qué se diferencia la pre-cámara básica de 16 temas de la cámara básica de 16 temas? Que acá te damos teoría y práctica. Ahora en la cámara básica, que luego te vencerás allá, tienes solo práctica. Ya no hay la parte teórica, sino es directo a la práctica. Meditaciones, mantras, ejercicios físicos esotéricos, asanas rúnicas, etc. Bien, vamos a la parte teórica. ¿Tú quién eres? ¿Eres un gusán o gusano? Como lo dice Samael Aun Weor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez, defínete. ¿Eres o no eres gusano? Porque si no puede darse ahí la gusanería gnóstica samaliana, por la mala programación que te dejó el maestro estampada en los sesos, producto de su ego que tenía, su falsa personalidad, su mal manejo de virtudes. Entonces, sincérate. Tú, estudiante gnóstico, seas maestro, maestra espiritual, seas vicario, o seas de allá de la JECAC, de las academias, o seas del posclismo, ¿eres gusano o no eres gusano? Porque Samael Aun Weor se cree que, según él, es gusano. Está equivocado. Está perfectamente equivocado, como él mismo dijera. Y ahí tienes un video que el maestro afirma aquello. Y también en sus libros, pues. Y te deja estampando y haciendo creer lo que él se creía de él. Y hay muchos misioneros, puede ser, o instructores también, de gnósticas samalianas, que andan ya con esa falsa canción psicológica, haciéndole querer creer a la gente y ensartándole en los sesos la sutil magia negra que dejó Víctor Gómez Rodríguez en cuanto a esto. Y ya muchos se creen que son gusanos y lo dicen ahí en los medios de comunicación, revisad. Están en ese caso pues hipnotizados
por el ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes de Víctor Gómez Rodríguez, Nash Sharma, que estaba en su avance iniciático espiritual. Entonces tú, como nuevo estudiante de la gnosis samaliana o antiguo, seas vicario, sacerdote, clérigo, en vez de sacerdote, clérigo, seas todo aquello, eres o no eres animal. Porque Samael Aun Weor Jr., según él, dice que él también se incluye, que es bestia y que es animal también, se incluye. Y eso está perfectamente equivocado. Pero tú, ¿qué eres? ¿Qué te consideras como estudiante o practicante de la gnosis samaliana? ¿Eres un animal, como dice tu maestro? ¿Eres un gusano? ¿Eres una bestia o no eres? También afirma que ciertos estudiantes, por ejemplo, universitarios, más bien generaliza que los universitarios son caballos intelectuales. Y él también pasó hasta un tercer año de universidad, por ende se incluye. Entonces, ¿eres caballo o no eres caballo? ¿Qué otras situaciones tiene el Nash Sharma, Víctor Gómez Rodríguez? Bueno, esas son las más. Bestia, caballo, animal, gusano, que generaliza. Pero ahora usted sincérese allá adentro. ¿Le va a hacer caso a su maestro o no? ¿Vas a desobedecerle al ego de tu maestro, a su posilge que tenía, a su falsa personalidad, mal manejo de virtudes? ¿O vas a querer seguir como entetado en esa situación? Y eso queriéndole hacer creer a tus seres queridos, y obviamente si eres misionero, representante de grupos, metiéndole eso en los sesos, mal estampándole en la psiquis eso a la gente. Bueno, ya se haya sincerado allá, ¿qué es? No lo es. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres ese cuerpo físico? No eres ese cuerpo físico, pero estás viviendo en ese cuerpo físico. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres la falsa personalidad que has creado en esta vida? No lo eres. ¿Eres el posilge ego, la pereza, el orgullo, la codicia, la envidia? ¿Eres eso? No. Entonces, ¿qué eres? Eres un o una esencia, conciencia, un alma espiritual, ya caída, ya levantada, hecha imagen y semejanza de ti, oh Dios, oh sacra energía universal, Padre de toda paternidad. Por ende tienes ADN genético divino y eres un microdios, diosa en potencia, con posibilidad de desarrollarte a macrodios, diosa. Eso es lo que eres. Y hasta que no entiendas aquello, entonces aún te falta ser gnóstico samalians. Real, pero para ello tienes que desbaratar las falsas teorías que te puso tu maestro en la psiquis por medio de los libros, que te mal programó, como que ya vimos en un inicio. Entonces ahora despiértate y comprendamos lo que es cada quien. Ahora que se ha creado los como gusanos psicológicos, se ha creado los como animales psicológicos, las como bestias psicológicas, los como caballos psicológicos, ese es otro drama, otro mundo. No eres animal. ¿Por qué? Porque tú eres una esencia, conciencia que estás viviendo en ese cuerpo físico, que es tu como casa, pero que ese cuerpo físico sí tiene genética de animal, pero tú no eres animal. Entonces ahí pasó la situación de enredo del maestro. Pero él mismo lo aclara en sus libros de antropología gnóstica, por ejemplo, revisar. Orienta que en los antiguos tiempos, por ejemplo, Atlántida, y antes de eso la Lemuria, ciertos hombres que ya crearon sus cuerpos solares, se cayeron espiritualmente, o sea, por la eyaculadera del semen, y comenzaron a crear su posilge, pero eran hombres porque tenían cuerpos solares, que se cayeron. O sea, no eran como sombras,
O sea, no eran únicamente que tenían un cuerpo físico, vital, astral, mental, lunar, sino ellos practicaron el Sahamaituna y crearon su cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar. Los hicieron de fuego y de luz, por eso son hombres. Y las mujeres eran mujeres. Pero bueno, se cayeron espiritualmente y luego comenzaron a crear su posilge. Y después comenzaron, cierta élite de ellos sería a juntarse con animales, bestias, cuerpos de bestias del entonces. Y de ahí nació cierto tipo de raza, como es el burro, como es el simio, el chimpancé y otros más. Luego en la Atlántida pasó la misma situación. Y producto de esas mezclas, entonces nació un diseño de cuerpo físico de personas mezclado con genética de animales. Pero también faltó incluir allí que sus cuerpos se mezclaron también con genética de dioses, diosas, que llegaron de otros mundos a este planeta, en las diferentes etapas. Llegaron físicamente, llena Lemuria, llena Atlántida, llena raza aria. La raza aria, casi 500.000 años atrás, revisa la llegada de los Anunnakis, que está documentada en las tablas sumerias, que son como 20.000. Y antes también han llegado. Entonces ellos también se juntaron sexualmente con las personas que existían acá. Pero los cuerpos de acá ya quedó mezclado genéticamente con una raza de cuerpos de animales del entonces. Entonces esa genética viene hasta el día de hoy. Entonces los cuerpos sí tienen mezcla genética de animales, pero el que vive en ese cuerpo físico no es ningún animal, sino eres tú, una esencia, una conciencia. Y defínete si eres la alma espiritual o eres el alma espiritual. Entonces eso sí es diferente, pues, lógicamente. Pero el maestro lo generalizó y producto de esa situación de mezclaje, él generalizó y dijo todos son, incluido él, bestias, animales. Pero despiértate. Ves allí, por ejemplo, un animal evolutivo, ves una paloma, o ves un gato que sea evolutivo. Eso no es un animal, el gato. Vas a decir que sí, pero anda más profundamente. El que vive en ese cuerpo de gato es bestia, es animal, ¿o qué es? Simplemente es como tú, una esencia, un alma espiritual que esté en procesos evolutivos y que vive en ese cuerpo de animal. Pero el que vive en ese cuerpo no es ningún animal, pero tiene un cuerpo de animal. Entonces ya con eso haya comprendido totalmente. Y si no, vaya una meditación y se va a iluminar. Bueno, ahí queda ya desbaratada esa falsa teoría del maestro de que dice que él es animal, bestia y por ende todos los demás. Él es una esencia, una alma autorrealizada. Víctor Gómez Rodríguez, llamado aún peor, o Samuel Ambert Jr., que en estos tiempos está resurrecto físicamente, que ya eliminó todo su posible ego y está en un perfeccionar de manejo de sus virtudes. En el Congreso de año 14 de 1976 de Guadalajara, México, le presentan un cuadro que le pintó un discípulo. El discípulo también estaría de repente mequeándose por allí con sus egos de homosexualaje, o lo haría por su conciencia que realmente le tenía un aprecio como amigo. O tal vez estaba pintando ahí el cuadro y diciendo, ay, que mi amado maestro. Puede ser mequerías sutiles. Pero bueno, al final le hizo un cuadro chévere. Y luego el maestro pues le presentan allí en el congreso quién hizo el cuadro, dan detalles de quién hizo. Y de ahí orienta que el discípulo no debe estar perdiendo el tiempo en esas pintadas de cuadro, que no era necesario. Pues la realidad es que sí es necesario, ¿no ves? Ahora con esos cuadros mismos se está haciendo misión en el planeta. Bueno, al final le dice que tenía un excelente pincel y todo aquello. Y luego orienta
que ni él mismo se daba ni un peso por él. O a su vez en otros apuntes ya dice, porque vale menos que la ceniza de un cigarrillo, según él. Y en ese congreso, ahí se la manda, diciendo que él se consideraba un mísero o miserable gusano de lodo de la tierra. Encima no dijo ni gusán, sino de una ano, de lodo de la tierra. ¿Qué eso era? Según él. Bueno, si en ese momento le hubiesen llevado donde los psicólogos, le hubiesen tomado fotografías, le hubiesen dicho usted es persona, no, que él es gusano, le hubiesen dicho que está en grado de chifladez, pues. Y en ese momento ahí cayó en grado de mitomanía, porque tenía un mito falso de la creencia de lo que él mismo era, y eso le dejó estampando a la gente. ¿Por qué? Por su virtud mal manejada. Allí el maestro pues ya simplemente estaba a la vez casi terminando su segunda montaña. Tenía ciertos demonios psicológicos, pero sus virtudes, por ejemplo su humildad mal manejada, dejó mal programando la psiquis de la gente, con excepciones, y les dejó una sutil magia negra estampando en los sesos y en la psiquis de las personas de allí. Y de ahí sí ya salieron con sus malas programaciones a querer convencerle de lo que les convenció a algunos el maestro, algunas mentes débiles. Y encima ellos también aplaudiendo la inconsciencia que hablaba el maestro allí. No hubo alguien que se pare ahí y le diga, maestro, usted no es ningún gusán, está equivocado, porque tal vez le tenían miedo al maestro, que les meta ahí su espadazo, o a su vez le saque de la institución sería, o le mande de una vez para el infierno. Entonces no hubo ningún despierto valienta, que le haga de ver el error en el que estaba. Incluso ahí estaba la maestra Litelantes, tal vez en su casa sí le corrigió de lo que habló, pero bueno, ella se la mandó. Pero no quede eso solo allí, sino en los libros también están todas esas otras situaciones erróneas del Dios. Estamos hablando de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, Nash Sherman, o Maestro Peor. Pero también tienes que revisar ciertos errores que el arcángel Samael Ambeor de los cielos se manda y también pone en sus libros. Y tienes que revisar lo más superior también de los dos, de las gnosis de los dos o sabidurías de los dos. Bien, entonces ya te queda claro que eres una esencia, una conciencia, un alma espiritual, el o el alma que vives en ese cuerpo físico y que eres séptuple, como dice el maestro, pero que puedes estar caído, levantado, sombra o solarizado, pero en sí no eres ni los cuerpos que tienes, sino eres aquella esencia, conciencia, alma espiritual que te creó Dios. ¿De dónde vienes? De los mundos superiores de conciencia. Pero eso hace millonadas de años atrás. ¿Quién te creó? Dios. Él de átomos divinos que tiene puede ensamblar y crear esencias, almas. Cuando nos crea, desde ciertas dimensiones superiores y ciertos ains absolutos, entonces nos va enviando a regiones de los cielos que tiene que ver con los 13 aeones que da Jesucristo en su Pist Sofía. Y vives allí en los cielos. Por ende ya tendrás un cuerpo búdico ádmico. Tienes un carro físico, un cuerpo estético que te desenvuelves en esos mundos superiores. Como ves cuerpos acá, allá también existen cuerpos, enseñan los sabios. Y allá tienes órganos sexuales. Tienes una vida sexual también allí. Y ya ahí estableces tus núcleos de amistades familiares. Y disfrutas del placer sin derrame del semen. Allí en los cielos estamos hablando. Antes de estos mundos físicos. Antes del posible ego. Antes de falsas personalidades. Vives ya allá. Entonces te entregan tus segundos padres, los arcontes del destino. ¿Quién es tu primer padre? Oh sacra energía universal, Padre de millonadas de almas, esencias, conciencias de este y los millones de infinitos universos.
ya vives allí en los cielos. Te entregan tus segundos padres, los arcontes del destino, que algunos son positivos y otros son abusivos. No tienen ego, son Cristos también, pero abusan de las almas. Te lo devela esto Jesucristo en su libro El Pistis Sofía, revisar capítulo 138 más o menos. Entonces, luego, ya las almas tienen que pasar ciertos procesos evolutivos y llegar a los mundos físicos tridimensionales. ¿Qué hacen ciertos arcontes, padres, dioses, cristos malintencionados? Son gnósticos, pero se les pasa la mano y abusan de su autoridad. Te dan a beber un guaro, un trago, una copa del olvido, y te tomas eso y te olvidas de todo lo que viviste, de las gnosis y sabidurías y de toda esa belleza de los cielos. O sea, como que te falopean con esa situación. Encima de eso no queda allí. Eso se transforma en el espíritu falso, un tipo de vestimenta de ti, de los y las almas. Y no queda allí. Por medio de ello, los arcontes del destino te manejan como títere. Y te incentivan a que peques extremadamente por medio de esa situación del espíritu falso, que no es el ego, no es el posilge. Estamos hablando antes de esa situación. Eso se da después, el ego, el posilge. Bueno, así, ya como hipnotizado, dormido, olvidado de los cielos, te mandan al mundo físico tridimensional, a un universo tal, galaxia tal, sistema solar tal, planeta tal, y naces. ¿Dónde primero? En los reinos de la naturaleza. Entonces llegas a un reino mineral. No tienes ego ni karmas, ¿para qué te mandan a piedras? Pero bueno, te mandan por allí. Pasas a un reino vegetal, pero si no tienes karma, ¿para qué vas a estar en cuerpo de plantas? Pero te mandan por allá. Comienza un abuso a las almas, un someterles a su antojo. Luego te mandan encima cuerpo de animal, pero si eres una esencia que vienes de los cielos, no has caído espiritualmente. Pero algunos desde los cielos ya pueden caer y eyacular su semen. Y otros practican la magia sexual, sin derrame del enseminis, con esos cuerpos espirituales. Pero no has caído espiritualmente, pero ya te meten en cuerpo de animal. Pero la cuestión no queda allí. Entonces te incentivan a que te vuelvas eyaculador de semen ya en el cuerpo de animal, para que pierdas tu energía desde allí, te desenergetices más, te generes más karma y te opaques tus virtudes más, tus poderes, tus clarividencias, tus intuiciones, etc. Después de ya estar eyaculado, después de estar con estas situaciones, recién te vacían en un cuerpo del reino humans lunar, humanidad lunar. ¿Y quién va pasando por sus diferentes cuerpos? Tú mismo. Las esencias, las almas. Llegas a la humanidad y después quieren que sean full castidad. Pero si ya los mandan programando a que mates, a que robes, a que eyacules. O mira las águilas cómo se roban allí a los críos de ciertas fieras y se los tragan. Te mandan programando a que robes y mates. Por ende, los animales, los tigres, los leones, matan y comen. Pero eso ya lo tienes. Y después quieren que sea todo paz y armonía el reino de humanidad y que no peque. Y espantados por la eyaculadera, si ellos mismos la patrocinan. Ciertos dioses, diosas de logia blancas. Tiene que haber esos procesos de pasar por esos reinos, tiene que haber, pero pueden diseñar también una genética de cuerpos del reino animal, pero un reino animal que no sean eyaculadores de semen, pues. No, tiene que pasar por allá para desenergetizarlos y esclavizarlos a su antojo. A su vez, promocionan el acto anal y después espantados por los homosexualaje y más situaciones. Anda, revisa ciertas aves por donde tienen el acto sexual, vía anal. Con algunas excepciones habrá.
desde ahí están programados al degenero, porque los arcontes, malintencionados algunos, padres espirituales, someten y se burlan de las almas a su antojo, así se ganan grados de karma. Por eso otros arcontes en los cielos se rebelan y se pelean contra los otros, por sus abusos. Acuérdate que Jehová es el abuelo espiritual de Jesucristo, un Cristo Dios que vive en los cielos. Cuenta que en los cielos hizo una guerreada contra otros dioses porque se enfadó que los otros dioses tienen hijos allí en los cielos. Entonces, por un lado se ganó karmas, por otro lado se ganaría dharmas. Pero hay peleas en los cielos entre cristificados también. No es todo el mundo de paz y armonía que te han dicho. Bueno, esto lo revela Jesucristo en su Pistis Sofía. Hay mucha problemática ya. Mira el caso de Lucifer. Desde los cielos ya se cayó, o sea, comenzó a eyacular a su semen desde allá, con cuerpos espirituales. Bien, llegas al reino de humanidad. Ahí te asignan recién tu tercer padre espiritual, tu real ser. ¿Quién es él? Primeramente, tu alma espiritual. Es una esencia alma que se autorrealizó con la práctica de los 3 factores y alcanzó un rango iniciático especial. Y luego te lo asignan de padre espiritual. Y de él emerge 49 partes, como dice el maestro Samuel Ampeor, y una de las más exaltadas, la madre divina energética espiritual. Pero que tu padre espiritual y tu madre divina también tienen su padre particular. Y a su vez todos son hijos de O Sacra Energía Universal, Padre Dioses Diosas, Cristos, Universos y Humanidades, y Padre de tu segundo y tercer Padre espiritual. De nuestros segundos y tercer Padre espiritual. Luego te programan que simplemente para orarle un Padre Nuestro, por ejemplo, a Dios, al Padre de toda paternidad, tienes que pasar por todas las jerarquías de las logias blancas. Si no, ya estás yente contra el orden. Y tal vez estás cayendo en traición a mi Señor el Cristo. De acá ubícate en tu conciencia y emerge directamente ante el principal Dios. Y órale. No estamos hablando que pidas permiso a tu Padre espiritual ni Madre divina, ni a tu maestro o maestra. Anda directo a Dios. En una meditación de Samadhi, dirígete directamente a Él también. Y pídele que te proteja de sus hijos, los dioses, diosas, algunos que son malintencionados. Y pídele que te ayude con sus energías y también con sus hijos, los dioses, diosas, que son nuestros armas espirituales, los positivamente bien intencionados. Pero que no te estén cobrando como peaje por la ayuda y milagro que te hacen, los dioses, diosas. Por eso pide que te ayuden de una manera libre, gratuita, voluntaria, gratis, en nombre de la amistad y la misericordia crística. Y si no lo pueden hacer, pues pide al principal, a que no quedes endeudado con ellos. Y después tengas que estar, pues, pagando todas esas situaciones, porque te endeudaste, no supiste pedir. Nos asignan 3000 ciclos de 108 vidas, y después de un ciclo de 108 vidas, recién tiene el derecho de ir a los sacromundos infiernos para su purificación, que allá las energías de Cristo, Satanás de Dios, la Madre Virgen Cateproserpina, le purifique de todo el posible ego que ha creado en ese ciclo de 108 vidas. Uno mismo crea sus defectos ya después acá. Otra es lo que vimos del espíritu falso y todas esas situaciones y las cuestiones que se dan en los cielos. Vas a los mundos infiernos para el remedio de uno mismo. Luego sale, queda como alma espiritual sin posilge, surges otra vez por reino mineral, vegetal, animal evolutivo, llegas hacia
allí en los mundos infiernos. Y ya en el tema 4 profundizaremos más sobre el yo psicológico, el ego, y en el tema 3 sobre la conciencia y el despertar de la conciencia. Hoy vamos a concentrarnos más en lo que es la falsa personalidad. Antes de que sea falsa, simplemente la personalidad es un carro de expresión al servicio de la conciencia, del ser, pero ya cuando se vuelve falsa, se vuelve un instrumento de servicio de la virtud mal manejada y del posible ego que hemos creado. Y con esa falsa personalidad también se peca. Por ende, existen reales personalidades de paz, de calma, no de paciencia, porque paciencia es personalidades sufridas. Existen reales personalidades de castidad, de altruismo, de humildad, de caridad, etc. Y existen falsas personalidades iriáticas de paciencia, falsas personalidades de orgullo, de lujuria. A ver, está mal empleada esa palabra porque ya vimos que lujuria es abundancia. Falsas personalidades sería de eyaculadera seminal y de infrasexualismos y sus derivados. Existen falsas personalidades de envidia, de codicia, etc. ¿Cómo se crean estas falsas personalidades? De acuerdo a los ejemplos, ya sea positivos o negativos, que nos brinda el entorno entre 0 y 7 años, 7, 14, 14, 21. Entonces, de esos ejemplos se van mal sellando en los centros energéticos, un centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, dentro y en la parte energética de los sentidos, y producto de eso se proyecta luego una falsa personalidad de eso. ¿Quién te crea la falsa personalidad? El entorno. Revisar las joyas de Lakshmi Daimon 7, 24, 25 y la conferencia de Samuel Ambeor sobre la falsa personalidad. Acuérdate que el maestro Víctor Gómez Rodríguez la eliminó al final de su iniciación. Por ello Lakshmi Daimon orienta que desde un inicio se elimine esa cuestión. Y se avanza más, obviamente. El maestro Ambeor entendió esa enseñanza al final de su iniciación. A su vez, la cuestión no viene desde que naces nomás. Ya desde el esperma, ya desde el óvulo, están ciertos caracteres hereditarios, y de ahí ha de emerger la forma en que hables, en que te rías, en que camines, en que comas, en que te nutras. Ya vienes diseñado, programado en esos 48 cromosomas, que son 48, no 46, como enseña Samuel Ambeor. Entonces desde ahí vienen ya ciertos falsos patrones hereditarios que luego se desarrollarán. Y esos patrones obviamente se van ubicando en los centros energéticos del nuevo cuerpo físico que está desarrollándose en el vientre materno. Y en ese proceso de gestación también ya se va impregnando ciertos ejemplos positivos y negativos del entorno en los centros energéticos de ese cuerpo físico que se va allí gestando. La falsa personalidad pues tiene que ver y las reales personalidades que tiene de acuerdo a la genética y de cómo han sido sus ancestros, ya sea padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tiene que revisar toda esa tara hereditaria, porque de eso ya eres, y en la genética ya tenemos aquello. Revise todo aquello. Ahora, el posible ego que todos traemos de otras existencias, cuando nace el cuerpo físico, recién entras tú en un 3% de esencia, conciencia a ese nuevo cuerpo físico. Hasta los 3 años estás sin el resto de tu fosilje y sin el resto de tu alma, que está autoencarcelada en el posible ego que se ha creado, y que eso está en ciertas dimensiones esperando que se desarrolle una nueva personalidad
para irse reintegrando acá en el mundo físico tridimensional, y se da ese proceso de los 3 años hasta los 7 años. Entonces hasta los 7 años ya estás nuevamente ensamblado como eras, con todos tus egos, con todas tus virtudes que están encarceladas en el ego, y el 3% de cuando ya naciste, te ensamblas. El 3% está libre de ego, pero está dormido. Otros nacerán con más por ciento de conciencia. Víctor Gómez Rodríguez cuenta que nació con 30%, el 70% lo tenía enfrascado en sus egos. Depende de qué trabajo iniciático has hecho en otra vida en cuanto a eliminación de egos. Pero al final, hasta los 7 años está completo, con toda su legión que ha creado y con todas sus virtudes que están encarceladas dentro del posible ego y con todo lo que usted es. Y hasta los 7 años ya se ha desarrollado una total falsa personalidad, porque la mayoría de ejemplos del entorno no son pues un 100% positivos. Ahora, con el ego que he creado, entre 3 y 7 años, impregnas también a tus centros energéticos malos ejemplos, y de eso se crea falsas personalidades también. Y se expresan luego todas esas situaciones en la vida, y van tomando fuerza y reforzándose en la existencia misma. Entonces hay que ir a analizar qué tipo de falsa personalidad tiene uno. Hay falsas personalidades emocionalistas, intelectualistas, instintivas y más. El rasgo psicológico, revisad el libro del maestro Samuel Ambrior, Curso Zodiacal, también influye en el tipo de personalidad que va a tener en esta vida. Entonces las constelaciones emergen su energía, y cuando naces quedas marcado por esa energía de las constelaciones. Y de eso también hay ciertas características que se van impregnando en la personalidad. Por ende, tienes personalidades positivas y falsas personalidades. Las falsas hay que desintegrarlas, y las positivas hay que perfeccionarlas, porque por medio de esas personalidades vas a expresarte ante una sociedad y te va a llegar tu salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva, y por medio de ello te van a cobrar tus karmas la ley divina. Pero si elimina falsas personalidades, trasciende situaciones kármicas. La falsa personalidad no es ego. El ego, pues, hay otras prácticas que son las meditaciones de muerte budista para eliminar esos demonios psicológicos. Ya vimos eso en el tema 1 y lo repetiremos en el tema 4. Ahora, ¿cómo se elimina la falsa personalidad? Para ello ya lo da Lakshmi Daimon más claramente en sus joyas y ampliadamente. Tiene la persona pues que practicar el ahimsa, la no violencia, manso pero no menso, dejar de ser tan reaccionario ante toda palabra e insulto de las demás personas, que ya por ejemplo por la lengua de las demás personas quiere irse ya en boxeada. Es un títere de su propia cabeza, de legión, del orgullo y de la ira, no sabe dominarse, simplemente le están tentando y tiene que ser mejor como un torero y vencer todo y no caer en esas tentaciones, ni de su posible ego ni de los egos de las demás personas, menos de tus seres queridos que en casa están con esa lengua también que marca tentaciones. Domínate a ti mismo y dominarás todo tu entorno. Es importante aquello. Hamsa, muerte en marcha. No respiras, está muriéndose quién, perdiendo fuerza el ego. Luego haces el Ham, retienes, pides a tu Madre Divina te ayude a eliminar ese ego, esos defectos que quieren emerger en ese momento, y luego haces el Sa. Hazlo silenciadamente en medio de gente. Entonces ahí te dominas y dominas tus respiraciones. Practica la respiración de Tumo también. Inhalas, expandes un poco el abdomen, retienes, luego exhalas por la nariz y contraes el abdomen. En esos momentos duros, difíciles de la vida, y ahí te vas dominando. Entonces, al hacer esto,
La falsa personalidad que vive en tu entorno y que quiere entrarse en uno, no puede. Por ende va muriéndose, va acabándose. La gente misma lo va destruyendo, pero cuando tú cooperas y no reacciona uno ante los diversos eventos negativos de la vida, no reaccionas negativamente, no reaccionas, sería más correcto, egoicamente, y así va destruyendo su falsa personalidad. Pero ya más profundamente, a practicar la meditación de muerte de la falsa personalidad, la meditación de formateo para eliminar la falsa y crear una nueva personalidad. Entonces, por ejemplo, estamos en este mes eliminando falsas personalidades idiáticas y de paciencia, para que emerjas con nuevas personalidades de calma y tranquilidad. Vas a la meditación y ahí se va desintegrando y vas autoprogramante a una nueva personalidad de calma, de tranquilidad. Practíquelo por 2 meses y en la mañana y en la tarde 1 hora y va a ver los resultados. Bien, vamos a la praxis. Allá donde estáis, ubícate en un lugar cómodo. Para en el pre-shalom de meditación praxis, hacerlo. Y que te quede como práctica para que lo haga en la vida mismo. Dos meses puedes dedicarte a eliminar tal falsa personalidad. Y otros 2 meses eliminas otra. Y otros 2 meses otra. Elimine las falsas personalidades también en contra de la riqueza, del dinero, de la prosperidad y emerja con nuevas personalidades de prosperidad. Eliminar las falsas personalidades en contra de la salud y emerja con una nueva nutrición, salud, vida. Las falsas personalidades en contra de el amor, la o las parejas y emerja con una nueva personalidad de atracción. Y así sucesivamente. Si eliminamos las falsas personalidades, entonces el posible ego no se va a expresar tanto hacia afuera. Por ende va a ir perdiendo fuerza. Pero eliminar las falsas personalidades no es eliminar egos. Ese es otro mundo que ya veremos. Mantra Hamsa. Sa. Sa. Han mentalmente al inhalar por la nariz, Sah al exhalar. Sa. 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 Cuerpo relajado lo dominamos, no lo mueves más. Siéntate, acuéstate, posición oriental, etc. Relajemos ahora más la mente. Koam te diata om gate para sangate podi suaha. Relajemos más las emociones. Omnis haun íntimo Cristo. Ram Ion Asilus. Concilia sueños sin dormirte, ojos cerrados. Pedimos asistencia a Dios, el Padre de toda paternidad, a la Sacra Trimurti, energías virginales, las energías de Christus, divino Daimon de Dios también, y nuestros segundos padres, los arcontes del destino y tercer padres, Padre interno particular y Madre divina de cada quien, la ley divina de Dios para que nos guíe esta praxis. Concéntrate en emerger con una nueva personalidad de calma, tranquilidad, eliminando las falsas personalidades idiáticas y de paciencia. Entramos recién en meditación de formateo, entonces revise de aquí a los primeros años de vida.
allí en su entrecejo con su clarividencia, como en televisión interna, sin condenar ni justificar. Revise todos esos malos ejemplos dados por el entorno y comprenda que de eso se han mal programado sus centros energéticos. Revise cómo han sido o son sus ancestros y qué tipo de posilje, cabeza de legión de la ira, ha creado, porque de todo eso se han mal programado los centros energéticos. Y producto de eso ha creado una falsa personalidad iriática y paciente. Siga la respiración del tumo. Inhalas por la nariz, expandes un poco el abdomen, exhalas por la nariz en este caso y contraes el abdomen. Suave, lento, pausado a lo largo de toda la meditación. Revise cómo han sido sus ancestros, iriáticos o calmados, porque de eso está programado cada átomo y célula de su cuerpo. Ya comprendido todo aquello, revise también qué efigie mentales ha creado, producto de estar pensando iras. Lo ha creado pues en un mundo mental. Y revise qué tipo de falsa personalidad tiene, iriática. Pedimos a las energías invocadas y a nuestra Madre Divina Energética Espiritual y Real Ser desintegren, destruyan esos falsos sellajes hechos en nuestros centros energéticos. Mantra ese. Destruyan esas efigies mentales pacientes e iriáticas. Mundo mental. Que desintegren esa falsa personalidad iriática y paciente que hemos creado. Ya formateados y limpios, dentro de ello autoprogramémonos a una nueva personalidad de calma y tranquilidad. Para ello, tomad el ejemplo de los dioses diosas en su virtud de calma, tranquilidad, en lo más perfecto de su manejo de virtud, y de las personalidades de calma, tranquilidad que han tenido también, tomad sus ejemplos positivos. Y hacer conciencia también allí de los ejemplos positivos que te han dado tus seres queridos, nos han dado, y sociedad en general, sobre ejemplos positivos de calma y tranquilidad. Mientras meditas se van autoinstalando en tu centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual y en la parte energética de tus sentidos, ya de visto, oído, gusto, tacto, olfato, etc. Dentro de ti, en ese cuerpo. Revise el ejemplo de los dioses diosas, ya de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Samalambeol, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, Garcuchini, Rabolul, Itelante, Sodin, Wotan, Torgio, Balak, etc. E instálate sus ejemplos positivos del Padre de toda paternidad, toda su riqueza, su prosperidad,
que gobierna millonadas de universos, galaxias, planetas, la madre naturaleza, tanta abundancia que da para que todos vivamos, tanto alimento, fortuna, salud, cuerpos llenos de fuerza, fortaleza, amor, etc. Y dirige, en este caso, a ejemplos de calma, tranquilidad de los dioses diosas, para que de eso se autoprograme a una nueva personalidad de calma, tranquilidad. Agradecemos a la divinidad, a sus energías y jerarquías por la asistencia en esta práctica y que se autoinstale todos esos ejemplos positivos. Y de ello se cree una nueva personalidad de calma, tranquilidad y en la vida mismo hacer ejemplos y prácticas de tu nueva personalidad de calma, tranquilidad para que se vaya expresando más y más. Ya en la mañana, ya en la noche, ya en el día, una hora más puede ser, después de 2 meses, y en ese tiempo vas a ir viendo los resultados. Luego de 2 meses sigue con la siguiente nueva personalidad. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. Obviamente para tu nueva personalidad de calma, tranquilidad, practicad las artes marciales de los monjes de los templos de Shaolin y más, para que en casos extremos de vida o muerte defiendas tu cuerpo y el de tus seres queridos y triunfes. Revisa Miyamoto. Asana Tirvar para dejar la pensadera. Tirvar. 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 Asana Thor para tener voluntad telema, llevando la energía a los centros magnéticos. Ti, ti, to, tu, tam, ti, te, to, tu, ta, tor. Fuerza maravillosa del amor, aviva mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo, fu. Sananot. Trabajos con la divina. Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu.
Asana Isis para reverenciar a las energías virginales y a las diosas virginales. Candil Bandil Ram Io Isis. Vamos a proseguir con la danza de los derviches y haremos un paso de cumbia, reggaetón, perreo, tehuer, salsa, etc. En medio de ello, para que luego pues hagas tus bailos transmutativo, tus pasos también. Acá lo vamos a hacer con la música que está. Y allá ubicad pues tu música en instrumental cuando tocase aquello. Vamos con la danza de los derviches. Pasito de cumbia. Prepárate para recibir. Allá donde estáis, concéntrate en eso que anhelas. Y te pedimos a ti, oh Sacra Energía Universal, Dios Padre de toda paternidad, Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, esencias, almas, Padre de nuestros segundos y tercer Padre espiritual, que con tus energías y jerarquías sí nos bendigas, sí nos asistas a todos mismos. Y que tengamos bendiciones todos los presentes ya físicamente, ya onlinemente, y todos los integrantes, y a su vez nuestros seres queridos, hogares, familiares, amistades y todos los integrados en esta tu iglesia, aquí donde estemos, ya online, ya físicamente, y todos los millones de habitantes de este y otros mundos bendecidos con tu paz, armonía, tus gnosis, y con salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva. Deposita más sabiduría e inteligencia sobre todo gobernante existente, para que con la misma puedan gobernarse a sí mismo, y con aquella sabiduría que tú das puedan gobernar a todo y a todos a quienes Dios ha puesto que gobiernen. Poner en derrota a todo Dios malintencionado que esté causando daño a la paz y armonía en este planeta. A todo maestro, maestra, iniciado, gobernante, demonio posible, ego del averno, dioses, diosas caídos, que estén interfiriendo en la paz, armonía de esta humanidad. Que la vida humana, flora y fauna universal continúe en más paz, armonía, más siglos, Dios mediante milenios. Haced vuestras súplicas personales. Que lo aquí orado, teurgiado, magiado, pedido, se cumpla, se cristalice en el nombre de ti, oh Dios, con la ayuda de tus energías, jerarquías y tu ley divina superior. Así es y hecho está. Asana Sig. Prepárese ya para la sacra unción, practíquela. Ubicad ya la vid, de uvas frescas, el pan, la hostia, la galleta, allí en la mesa que estáis, posiblemente. ¿No has preparado? Entonces pon un vaso con agua.
un acto de lavatorio de manos. Vamos a hacerlo. Al estilo jesucristians, así como la última cena. Oh sacra energía universal Dios, oh sacras energías de la Trimurti que de ti emergen, energías crísticas, ketéricas y del Espíritu Santo, nuestros Nasharmas espirituales, oh energías crísticas, oh energías virginales y más, depositada en mí sobre este alimentos, naptos, sagrados átomos y crísticos que servirán para nuestra redención. Oh Gesenin, maná de Dios, oh sacra energía universal Dios, oh energías etéricas, crísticas y del Espíritu Santo y virginales, depositada en mí sobre esta vid tus sagrados átomos y crísticos que servirán para nuestra redención. Y Gesenin, cáliz, bebida energética de Dios. Praxis de la sabiduría, la virtud y el Dharma. Naced, transmutad, transustancializaos y sed espíritus eternos. Haced esto y siempre en conmemoración mía. Que la paz sea con vosotros para que participéis de la luz. Yo doy todos, así sea. Amén. Alabado sea Dios, que seamos bendecidos en el nombre de ti, oh Dios, y de tu Hijo la energía ketérica, tu Hijo la energía crística, tu Hijo la energía del Espíritu Santo, en nombre de Dios sacra energía universal, Dios Padre de toda paternidad. Atentamente, el Sumo Supremo Santuario, Lakshmi Taimon Cherusher, Judas Iscariote Fiel, Lumen ad Lumine, Monasterio Gnóstico Samaliams de la Resurrección, y el Umicial Evangélico Bíblico Concientizacional, desde Santana, Los Cuatro Ríos, Cuenca, Ecuador, Planeta, Switcher Tav, Abad, paz inverencial.